Si crees que el gran rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, era alguien inmaculado y libre de errores, estás completamente equivocado. David, el pastor que llegó a ser rey, el que derrotó a los gigantes y unió a Israel, también cometió graves pecados que dejarían profundas marcas en su vida y su linaje. Cayó en tentaciones que lo llevaron al adulterio y posteriormente al asesinato. En su intento por encubrir estos errores, David se vio involucrado en un complot que traería consecuencias devastadoras. Y aunque se arrepintió y fue perdonado por Dios, la profecía que lo rodeaba fue implacable. La espada nunca se apartaría de su casa. Las tragedias que siguieron no solo destruyeron el corazón de un padre, sino que devastaron a su familia y su hogar para siempre. Prepárate para descubrir la oscura y trágica historia de la casa de David. Así que ya les pido que le den me gusta, se suscriban al canal y profundicemos en el video. La historia del pecado de David con Betsabé comienza durante un tiempo de aparente paz en el reino de Israel, pero rápidamente se convierte en una de las narrativas más trágicas y significativas de las Escrituras. En el segundo libro de Samuel 11, David, el gran rey de Israel, decide permanecer en Jerusalén mientras su ejército, liderado por Joab, está en guerra con los amonitas. Esta decisión inusual ya indica una desconexión de su liderazgo y su papel como protector de Israel. En lugar de estar en el campo de batalla, David se encuentra en su palacio, y es durante esta ociosidad cuando su tragedia personal comienza a desarrollarse. Una tarde, David se encuentra en la azotea de su palacio, desde donde tiene una vista privilegiada de la ciudad. Desde allí ve a Betsabé, una mujer de extraordinaria belleza, bañándose. El deseo de David es inmediato, y sin dudarlo manda a preguntar por la mujer. Cuando se le informa que ella es Betsabé, la esposa de Urías, uno de los hombres más poderosos de su ejército, David todavía envía mensajeros para llevarla a su palacio. La Biblia cuenta con sencillez y precisión, y David envió mensajeros y la tomó, y ella vino a él, y él se acostó con ella. Segundo libro de Samuel 11:4. El acto de adulterio marca el comienzo de una serie de elecciones trágicas. Poco después, Betsabé le envía un mensaje a David de que está embarazada. En lugar de confesar su pecado, el rey intenta encubrirlo de varias maneras. Llama a Urías para que regrese de la batalla, fingiendo estar interesado en un informe de guerra. Pero su verdadera intención es que Urías pase la noche con su esposa Betsabé, encubriendo así el embarazo. Sin embargo, Urías, un hombre íntegro y leal, se niega a volver a casa. Mientras sus compañeros soldados están en el campo de batalla, él duerme en la entrada del palacio, frustrando los planes de David. Al ver que su plan inicial ha fracasado, David decide tomar medidas aún más drásticas. Escribe una carta a Joab ordenando que coloquen a Urías al frente de la batalla, donde la lucha es más feroz, y que los soldados se retiren, dejando que Urías sea asesinado cruelmente. David confía esta fatal carta al propio Urías, quien sin saberlo lleva su propia sentencia de muerte al campo de batalla. El plan de David se lleva a cabo y Urías muere en combate. Después del periodo de luto, David toma a Betsabé por esposa y ella da a luz a su hijo. Por un tiempo, parece que David ha encubierto exitosamente su pecado. Sin embargo, Dios ve todo y envía al profeta Natán a enfrentarse al rey. Natán le cuenta a David una parábola sobre un hombre rico que, en lugar de matar una de sus propias ovejas, roba el único cordero de un hombre pobre para preparar una comida para su huésped. David, al escuchar la historia, se enfurece por la injusticia y declara que el hombre que hizo esto merece morir. Es entonces cuando Natán pronuncia las palabras que exponen completamente el pecado de David. Eres el hombre. Segundo libro de Samuel 12:7. En ese momento, David se da cuenta de que su pecado ha sido descubierto y confiesa su culpa ante Dios y el profeta. Después del enfrentamiento con el profeta Natán, David se ve obligado a afrontar la gravedad de su pecado. Su traición con Betsabé y el asesinato de Urías no pasaron desapercibidos a los ojos de Dios. Natán, actuando como portavoz de Dios, pronuncia la sentencia que marcaría el resto de la vida de David y su descendencia. El castigo decretado por Dios es ahora severo, por eso, la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado.
Segundo libro de Samuel 12:10. Estas palabras revelan que las consecuencias de sus acciones no solo serían personales, sino que afectarían profundamente a toda su familia. El mal que vendría sobre la casa de David sería una serie de tragedias internas, comenzando con la muerte del hijo que tuvo con Betsabé. Este castigo inmediato fue una demostración del juicio de Dios sobre el rey, que había tratado de encubrir su pecado con el asesinato. Después de que Natán anunció que el niño moriría, David se volvió desesperado hacia Dios. Ayunando y orando continuamente durante 7 días, David yació postrado ante Dios, negándose a comer, esperando que el Señor en su misericordia pudiera revertir la sentencia y salvar la vida del niño. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, David no se libró de las consecuencias de su error. A pesar de su sincero arrepentimiento y ferviente oración, el niño no sobrevivió. Cuando la noticia de la muerte del bebé llegó a oídos de David, sus sirvientes tenían miedo de decírselo, temiendo su reacción. Habían visto al rey en gran angustia mientras el niño todavía estaba vivo y creían que el dolor de la pérdida sería insoportable. Sin embargo, cuando David sintió que sus sirvientes murmuraban, preguntó directamente, ¿está muerto el niño? Al recibir la confirmación, se levantó, se lavó la cara, se cambió de ropa y adoró al Señor. Este comportamiento sorprendió a sus sirvientes, quienes le preguntaron a David por qué ayunaba mientras el niño estaba vivo pero se levantaba y comía después de la muerte del niño. La respuesta de David revela su comprensión de la soberanía de Dios. Mientras el niño aún vivía, ayuné y lloré, porque decía, ¿quién sabe? Puede que el Señor tenga misericordia de mí y que el niño viva, pero ahora que está muerto, ¿por qué debería ayunar? ¿Puedo traerlo de vuelta otra vez? Iré a él, pero él no volverá a mí. Segundo libro de Samuel 12, 22-23. La muerte del hijo de Betsabé marca el comienzo de una serie de tragedias en la casa de David. La espada prometida por Dios comenzó a manifestarse dolorosamente, y las palabras de Natán resultarían ciertas en los acontecimientos posteriores. La sentencia divina se cumpliría a través de guerras, conflictos familiares, asesinatos y rebeliones, demostrando que el pecado de David tuvo un impacto devastador no solo en su vida personal sino en todo su linaje. Aunque David fue perdonado por Dios, las consecuencias de sus acciones resonaron a través de generaciones, resaltando la gravedad del pecado y la justicia divina. La tragedia que se desarrolla entre Amnón y Tamar es uno de los primeros desastres que cae sobre la casa de David, cumpliendo la profecía de que la espada nunca se apartaría de su familia. Amnón, el primogénito de David, era el heredero natural del trono y gozaba de gran prestigio. Sin embargo, en lugar de comportarse honorablemente, se dejó consumir por un deseo incestuoso y enfermizo hacia su media hermana Tamar, una joven virgen de gran belleza y bondad. Impulsado por esta pasión pecaminosa, Amnón ideó un plan para acercarse a Tamar. Fingió estar gravemente enfermo, y cuando su padre, David, fue a visitarlo, pidió que enviaran a Tamar a prepararle comida en su habitación, alegando que su presencia lo consolaría. Sin sospechar nada, David concedió el pedido, y Tamar, inocente y obediente, fue a casa de Amnón. Allí ella le preparó la comida, pero cuando intentó servirle, Amnón le dijo que entrara a su dormitorio, donde él estaba acostado. Una vez que estuvieron solos, reveló sus oscuras intenciones. Tamar, al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, le rogó a Amnón que no cometiera tal deshonra, recordándole que tal acto traería una inmensa vergüenza no solo para ella, sino también para él. Ella sugirió que si él realmente la quería como esposa, debería hablar con el rey y David podría permitir su unión. Sin embargo, Amnón, vencido por el deseo, ignoró todas las súplicas de Tamar. La Biblia lo describe clara y poderosamente, pero él se negó a escucharla y, siendo más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Segundo libro de Samuel 13:14. Este brutal acto de violación no solo destruyó el honor de Tamar, sino que también desencadenó una serie de eventos que traerían aún más tragedia a la casa de David. Después de cometer el acto, el deseo de Amnón se convirtió en repulsión. La Biblia describe que él la odiaba incluso con mayor intensidad de la que la había amado antes. Ordenó que Tamar fuera expulsada de su presencia, echándola de su casa.
Tamar, profundamente desesperada y avergonzada, rasgó su túnica, símbolo de su pureza, y se puso cenizas en la cabeza en señal de luto por la desgracia que le había sucedido. Fue acogida por su hermano Absalón, quien inmediatamente comprendió lo sucedido y le ofreció refugio. Sin embargo, aunque furioso, Absalón le pidió a Tamar que guardara silencio sobre el incidente. Cuando David se enteró de lo que había hecho Amnón, se enojó profundamente. Sin embargo, a pesar de su furia, no tomó ninguna medida contra su hijo primogénito. Quizás por la posición de Amnón como futuro heredero al trono, o por amor paternal, David optó por el silencio, permitiendo que la injusticia prevaleciera sin consecuencias. Este silencio, sin embargo, no curó la herida abierta dentro de la familia. La impunidad de Amnón plantó las semillas de un profundo resentimiento en Absalón, quien, aunque aparentemente tranquilo, comenzó a planear una venganza que con el tiempo traería aún más derramamiento de sangre a la casa de David. Este trágico acontecimiento no solo revela la fragilidad de las relaciones familiares en la casa de David, sino también las consecuencias del silencio ante la injusticia. La violación de Tamar fue el primer gran desastre que resultó del desorden moral que comenzó con el propio pecado de David. Y las repercusiones de este acto continuarían resonando a través de generaciones, dando forma a la trágica historia de su linaje. La venganza de Absalón comenzó a gestarse poco después de la terrible tragedia que le sobrevino a su hermana Tamar. Desolada y humillada tras los abusos cometidos por su medio hermano Amnón, Tamar encontró refugio en casa de Absalón, su hermano carnal. Al ver el sufrimiento de su hermana, Absalón inmediatamente sintió un profundo odio hacia Amnón. Aunque aparentemente tranquilo, Absalón comenzó a albergar una sed de venganza que solo se vería satisfecha 2 años después. Durante ese tiempo, Absalón nunca mostró abiertamente su odio e incluso evitó la confrontación directa con Amnón, creando la falsa impresión de que la situación había sido olvidada. Pero interiormente esperaba pacientemente el momento exacto para vengar el deshonor de Tamar. La espera de Absalón terminó cuando organizó un gran banquete para los hijos del rey, un evento que pareció festivo y desprevenido. Invitó a todos los hermanos, incluido Amnón, y les hizo creer a todos que era simplemente una celebración. Sin embargo, detrás de esta fachada festiva había un plan bien orquestado. Absalón ordenó a sus sirvientes que mataran a Amnón en el momento adecuado, esperando hasta que estuviera borracho para dar la señal. En el momento culminante de la fiesta, cuando Amnón estaba despreocupado y vulnerable, Absalón dio la orden fatal. Entonces los siervos de Absalón hicieron con Amnón como Absalón había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno en su mula y huyeron. Segundo libro de Samuel 13:29. La muerte de Amnón fue rápida y brutal, desatando toda la furia reprimida de Absalón. El asesinato de Amnón no solo sacudió profundamente la casa de David, sino que también causó gran pánico entre los demás hijos del rey presentes en el banquete. Temiendo por sus vidas, huyeron rápidamente, sembrando el caos por todo el reino. Cuando la noticia llegó a David, el rey inicialmente creyó que todos sus hijos habían sido asesinados por Absalón, lo que lo sumió en una profunda angustia. Sin embargo, pronto quedó claro que solo Amnón había sido asesinado. Lo que David temía aún más era que esto pudiera ser solo el comienzo de una serie de eventos que traerían división y destrucción a su familia. Una vez ejecutada su venganza, Absalón no pudo permanecer en Jerusalén. Sabiendo que su acción lo ponía en conflicto directo con su padre y el reino, huyó y se exilió. Absalón buscó refugio en casa de su abuelo materno, Talmai, rey de Gesur, donde permaneció durante 3 años. Durante este tiempo de exilio, el resentimiento y el dolor continuaron creciendo dentro de la casa de David. Aunque David estaba profundamente entristecido por la muerte de Amnón, también extrañaba a Absalón. Pero su exilio no hizo más que aumentar la distancia emocional entre padre e hijo. Este distanciamiento plantó gradualmente las semillas de una rebelión que vendría más tarde y culminaría en una confrontación aún más devastadora. El exilio de Absalón no fue solo un escape físico, sino que simbolizó la ruptura total dentro de la familia de David. El acto de venganza, aunque esperado dada la pasividad de David ante el crimen de Amnón, desencadenó una cadena de acontecimientos que traerían aún más tragedias.
La rebelión de Absalón es una de las fases más turbulentas de la vida de David y de la historia del reino de Israel. Después de 3 años de exilio en Jesús, Absalón permaneció alejado de su padre, David. A pesar de su anhelo, David parecía incapaz de tomar medidas decisivas para recuperar a su hijo. Fue entonces cuando intervino Joab, el general de David. Al ver la angustia del rey y la tensión creciente, Joab ideó una manera de convencer a David de que permitiera el regreso de Absalón a Jerusalén. Utilizó a una mujer sabia para contarle al rey una historia que finalmente llevó a David a darse cuenta de que debía permitir que su hijo regresara. Absalón fue llevado de regreso a Jerusalén, pero no se produjo de inmediato una reconciliación completa con su padre. Aunque David permitió su regreso, ordenó que Absalón permaneciera apartado de la corte real. Así, durante 2 años, Absalón vivió en Jerusalén sin ver el rostro del rey, situación que solo alimentó su amargura y resentimiento. Durante este periodo de distanciamiento, Absalón comenzó a ganarse el favor del pueblo de Israel. Fue descrito como un hombre de impresionante belleza y su carisma atrajo a muchos. Absalón se colocó a las puertas de la ciudad donde juzgó los casos del pueblo y se ganó sus corazones con su encanto y promesas de justicia. Gradualmente, comenzó a socavar la autoridad de David, sentando las bases para lo que se convertiría en una revuelta. Cuando Absalón sintió que había reunido suficiente apoyo, puso en marcha su plan de rebelión. Le pidió permiso a David para ir a Hebrón con el pretexto de cumplir un voto que le había hecho a Dios. Sin embargo, en Hebrón, Absalón se declaró rey y comenzó a reunir señores, seguidores leales. Envió mensajeros a todas las tribus de Israel proclamando su ascensión al trono. Con el apoyo popular creciendo rápidamente, Absalón orquestó una conspiración que se extendió por todo el reino. La conspiración fue tan fuerte que David, al darse cuenta de la gravedad de la situación, decidió huir de Jerusalén para evitar una batalla dentro de la ciudad. La decisión de David fue a la vez dolorosa y desesperada. Sabía que la rebelión de Absalón era poderosa y que no podría resistir un ataque directo. David llamó a sus siervos y dio orden de salir de la ciudad. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: «Levántense y huyamos, porque de lo contrario no escaparemos de Absalón». Segundo libro de Samuel 15:14. Con el corazón apesadumbrado, David y sus seguidores cruzaron el valle de Cedrón y huyeron al desierto. Mientras David huía, muchos de los habitantes de Jerusalén se le unieron, lo que revela la complejidad de las lealtades divididas dentro del reino. Ahora que controlaba Jerusalén, Absalón consolidó su posición de poder. Sin embargo, la batalla decisiva entre él y David era inminente. Las tropas de David se reagruparon y se prepararon para enfrentar al ejército de Absalón. La batalla final tuvo lugar en el bosque de Efraín, y aunque Absalón tenía un gran número de soldados, el ejército más experimentado de David ganó la partida durante el combate. Mientras Absalón huía en su mula, su largo cabello se enredó en las ramas de un árbol. Quedó colgado entre el cielo y la tierra, sin poder liberarse. Joab, el comandante del ejército de David, se enteró de la situación y, ignorando la orden del rey de perdonar la vida a Absalón, lo traspasó con 3 jabalinas y lo mató. Segundo libro de Samuel 18:9-15. La muerte de Absalón marcó el fin de la rebelión, pero también trajo un profundo duelo a David. Incluso como rey poderoso y líder respetado, David nunca dejó de ser padre, y la pérdida de su hijo rebelde Absalón reveló la profundidad de sus emociones. Cuando le llegó la noticia de la muerte de Absalón, David se sintió abrumado por un dolor devastador. Incapaz de contener su lamento, no vio la derrota de un traidor ni el fin de una amenaza a su trono, sino más bien el colapso de un vínculo familiar que, a pesar de todas las traiciones y malentendidos, todavía ocupaba un lugar especial en su corazón. La historia nos cuenta que cuando David se enteró de que Absalón había muerto en batalla, habiendo sido atrapado por los cabellos en un árbol mientras huía, no le importó la victoria que sus ejércitos acababan de lograr para él. No hubo gloria en esa batalla. Todo lo que quedaba era la abrumadora pérdida de un hijo. En medio de su duelo, sus palabras resonaron con una intensidad atemporal. «Oh hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Habría muerto yo en lugar de ti? Oh Absalón, hijo mío, hijo mío».
Segundo libro de Samuel 18:33. Estas palabras revelan el corazón de un padre que, a pesar de todo lo que Absalón había hecho, desde traicionar a su gobierno hasta intentar tomar el trono por la fuerza, deseaba haber intercambiado lugares con él. David hubiera preferido morir antes que ver a su hijo perder la vida de una manera tan trágica y deshonrosa. El lamento de David es una representación profundamente humana de la complejidad del amor paternal. Incluso cuando Absalón se volvió contra él, conspirando para tomar el reino y obligándolo a huir de Jerusalén, David nunca vio dejar de amar a su hijo. El conflicto entre la posición de David como rey y su papel como padre es evidente. Sabía que Absalón necesitaba ser castigado por su rebelión. Pero el corazón de un padre clama por misericordia y reconciliación con el de Absalón. Después de su muerte, el reino de Israel vivió un periodo de relativa paz, pero también de incertidumbre en cuanto a la sucesión al trono. Adonías, el cuarto hijo de David, vio una oportunidad en esta incertidumbre. Era el mayor de los hijos supervivientes de David y, a sus ojos, el heredero natural del trono. Sin embargo, el rey ya había prometido el trono a otro de sus hijos, Salomón, el hijo que tuvo con Betsabé. Ignorando la promesa de David y la voluntad de Dios, Adonías decidió actuar por iniciativa propia.